de hoy. Ahorita luego hago un llamadito a lista ya cuando vayamos por allá en la mitad. Hoy vamos a terminar el ejercicio de norma Zapa. Recuerden que el ensayo, que es el primer parcial, es para dentro de 8 días. Lo vamos a desarrollar bajo una estructura o bajo un modelo que ya venimos acá trabajando en un ejercicio que hemos hecho, que estamos haciendo en clase y que por ahí ya llegó Mayra. Bueno, gracias a Dios. Ahorita llamamos a lista. Este ejercicio, escuchen lo siguiente, claramente. El ejercicio que estamos desarrollando en clase, yo hoy mismo lo subo a la plataforma Moodle. Lo subo en la 4ª semana, que es donde queda creado el enlace para subir el ensayo, para subir el parcial. ¿Qué quiero decir con esto? Que este documento que voy a subir ahí, lo van a utilizar ustedes como ejemplo, como modelo, para que trabajen el mismo armado, para que trabajen la misma estructura. Entonces, terminado hoy el ejercicio, y también llegó Carol. Carol, el sistema seguro la sacó. Carol Dayana. Vamos a utilizar el mismo armado, la misma estructura. Entonces, hoy terminando la clase, subo el ejemplo, creo el enlace para subir el ensayo. O sea que a partir de hoy queda habilitada la plataforma para quienes Profesor, buenas noches, qué pena, es que estoy por acá en la casa que no ha podido llegar no puedo llegar acá a mi casa, pero ya voy en camino, voy con datos, qué pena. Hágale, Valentina, no hay ningún problema. Aquí tenemos todas las posibilidades. Lo importante es que... Carol. Hola, Carol. ¿Qué más, Carol? ¿Cómo ha estado? Bien, señor. Usted está conectada por 2 laditos, Carol, ¿cierto? ¿O no? Ah, no, es Carol Yadid Rodríguez. Sí, pero estaba por allá marchando. Ah, estaba en la marcha, Carol. Sí, profe, me cogió la noche, qué pena. No, tranquila, qué bueno. Y quisiera, por eso le estaba preguntando por Carol Dayana, porque Carol Dayana Acosta, si ustedes están viendo pantalla, ella tiene ahí algo muy hermoso. ¿Quién está viendo la pantalla en este momento y qué tiene Carol Dayana puesto allí en la pantalla? ¿Quién me dice? No se ve nada, profe. Ustedes no están viendo la pantalla, no, me ven solo a mí. Solo lo vemos a usted. Ay, María, por Dios. Yo debía haber puesto acá detrás también lo que Carol tiene aquí en pantalla. Carol tiene en pantalla la bandera de Colombia. Y entonces quería preguntarle a Carol Dayana, Carol, ¿por qué la bandera de Colombia? ¿Por qué hoy? Y quiero abrir, recuerden, lo dije hace 8 días, lo dije hace 15 días, que esto no es una clase magistral donde vengamos a aprender conceptos memorísticos, donde tengamos que aprender aquí cosas de memoria, porque aquí estamos asistiendo a un foro abierto, a un foro permanente, a un foro que tiene todo que ver con lo que está sucediendo hoy en nuestro país. A mí me duele la muerte de mi capitán, un uniformado de la policía. Me duele muchísimo la muerte de Lucas en Pereira. Ay, sí. Me duele la muerte triste de jóvenes que llegan a las protestas, muchos en términos pacíficos, otros en términos violentos. No entiendo el porqué de los saqueos, no entiendo el porqué de la quema de vehículos, no entiendo. Alguien muy cercano me hacía un referente y me decía, bueno, casi lo digo, papá, nunca una lucha pacífica ha logrado triunfos, ha logrado éxitos, pero tampoco justifica la muerte ni de un bando ni del otro. Entonces, por eso yo quería empezar con Carol preguntándole por qué la bandera de Colombia. Y antes de empezar con el ejercicio de norma Zapa hoy, yo quisiera que 2 o 3, o si quieren todos, abrieran micrófono y me dijeran qué sienten hoy por Colombia. ¿Qué opinan de lo que está sucediendo en nuestro país? Mire, este módulo, este foro, porque esto no es una asignatura, este foro de humanidades que se llama Problemas de la Historia de Colombia, pues precisamente lo que vive hoy nuestro país, es el cúmulo de unas situaciones que datan inclusive de más de 200 años atrás. Situaciones de corrupción, situaciones de generación de pobreza, situaciones de generación de hambre, situaciones de generación de desigualdad social.
ahora que empezó todo esto de la pandemia, nos empezamos a dar cuenta esa gran diferencia, esa brecha social que ha generado la tecnología en nuestro país y que suponemos que Colombia es un país en estado de desarrollo donde más del 60% de la población tiene acceso a una conectividad. Y nos dimos cuenta ahora cómo los maestros de la escuelita rural, mi esposa trabaja en una escuela rural, cómo sufren para poderse conectar con alguno de sus niños. Hemos visto en las notas periodísticas los niños subiéndose a un árbol con un celular para poder escuchar a su profesor. Niños prendiendo un radio para asistir a la clase. O sea, regresándonos casi 40 años atrás, cuando funcionaba en Colombia un programa que se llamaba la radio Sutatensa, mediante la cual se llevaba el colegio o la escuela a las áreas rurales. Entonces, lo que vive hoy Colombia es el cúmulo de los problemas de la historia de nuestro país. Un país que se ha batido en el derramamiento de sangre de colombianos, porque colombiano es mi policía uniformado, que lo amo y lo aprecio, y colombiano es mi joven que sale a reclamar un reconocimiento del Estado, que sale a reclamar un derecho, que sale a reclamar por una educación de calidad, que es el adulto que sale a reclamar por una salud de calidad. Hoy la gente se está muriendo en las camillas, en los hospitales, porque la calidad de la salud de nuestro país es paupérrima. Entonces yo sí quisiera que alguno de ustedes me diera su concepto. ¿Qué piensa de lo que está pasando hoy? Antes de continuar con el ejercicio de Norma Zapa para poderlo subir a plataforma. ¿Quién quiere intervenir? El micrófono está abierto. Recuerden que esto es un foro permanente. ¿Qué piensan ustedes de lo que pasa hoy en nuestro país? Y vamos a hacer esa apreciación, vamos a hacerla con toda la razón, con toda la conciencia, con toda la razón, porque de pronto a veces nos apasionamos un poco y entonces nos inclinamos. No, vamos a hacerlo con toda la razón. Carol quería contarnos por qué la bandera de Colombia hoy en su Profe, perfil. sí, claro que sí. Bueno, primero creo que es una manera de apoyar el paro, porque obviamente estoy totalmente en contra de la reforma tributaria. Me parece que ya no tenemos de dónde más ponernos impuestos, ¿cierto? Además, porque pues yo trabajo todo el día, no tengo tiempo como de asistir a las marchas, ¿cierto? Aún así agradezco a las personas que lo hacen pacíficamente, porque al igual que a usted, también me duele la muerte tanto de mis policías como de los manifestantes. Pienso que el uso excesivo de la fuerza es innecesaria, de parte y parte. Además, me parece que es un poquito contradictorio que los chicos que luchan o que exigen una mejor educación van y queman la universidad. O piden una mejor salud y van y entonces queman las ambulancias, los hospitales. No, piden mejor transporte y van y queman los buses. Eso me parece totalmente contradictorio. Estoy totalmente a favor de las marchas pacíficas y siempre respetando. Bueno, y además la bandera también la puse acá en la plataforma porque una compañerita está pasando la cadena por WhatsApp, se llama Angélica Ríos, sino que no se ha tenido como problemas para ponerla, pero también ya la está solucionando. Qué bueno, Carol, felicitaciones. Esas son las palabras. Y qué bueno escucharlos a ustedes como jóvenes, porque ustedes no son el futuro de Colombia, ustedes son el presente. Escuchen este dato. Yo terminé la maestría en Ciencias Políticas y mi tesis de maestría la hice en el departamento del Quindío para medir el nivel de participación de los jóvenes en los procesos políticos y procesos de incidencia política, porque ese es otro tema, Carol. Lo que usted acaba de decir es cierto. O sea, es una dicotomía pensar que yo estoy buscando que la educación mejore, pero hoy quemo mi universidad. O estoy buscando que la salud mejore y miren lo que pasó en Chía, Cundinamarca. Los marchantes pararon una ambulancia. La mitad, los más conscientes estaban de acuerdo en que la ambulancia pasara porque verificaron y llevaba una madre a punto de parto, una mujer de 25 años a punto de parto, la llevaban en la ambulancia y la trasladaban de Chía a un hospital de segundo nivel, el embarazo era riesgoso. La mitad de los marchantes sí, dejémosla pasar, la otra mitad no, aquí no dejamos pasar a nadie. El caso es que demoraron casi media hora para autorizar el paso de la ambulancia y cuando la ambulancia pasó, una médica muy joven que iba acompañando a la madre en ese proceso neonato, contaba la historia casi llorando la médica, que el bebé nació
10 minutos antes de llegar al hospital y como venía con unos riesgos muy altos, murió en la puerta del hospital. Entonces lo que dice Carol es totalmente cierto. Es una dicotomía, algo que uno no entiende si yo estoy buscando que las condiciones mejoren. Lógicamente, la protesta es un derecho constitucional, pero no puede interponerse frente a otros derechos constitucionales, Todos tenemos. ¿Alguien más quisiera participar? Qué bacano, Carlos, que tenga ahí la bandera de Colombia, porque todos debemos de alguna manera manifestarnos. Ah, bueno, y les contaba la historia, escuchen ustedes. Entonces, ustedes son los llamados a echarse esta responsabilidad encima de la construcción del país. Y en esa tesis de maestría encontré lo siguiente: Colombia maneja más o menos un 50% promedio de abstencionismo electoral, es decir, más o menos el 50% de los colombianos que estamos aptos para votar no salen a votar. Según la Divipole o el censo electoral de la Registraduría Nacional, aproximadamente 35 millones de colombianos estamos aptos hoy para votar. Y normalmente están votando entre 17 y 18 millones. O sea, el 50% no está saliendo a votar. Y escuchen la cifra que es más alarmante. El mayor porcentaje de abstencionismo electoral lo están poniendo los jóvenes. Dice la Constitución y dice la Ley 1098 que en Colombia un joven es una persona entre 14 y 28 años. O sea que los ciudadanos entre 14 y 28 años se están quedando en la casa y son los de alguna manera los que manejan las redes sociales, los que salen y hacen la protesta, los que acompañan todas estas marchas, pero en el momento de manifestarse realmente en un Estado social de derecho, en un Estado democrático, no lo están haciendo. El 72% del 100% de abstencionismo, el 72% lo están poniendo los jóvenes. Es decir, no están saliendo a votar. Ahora, ese 50% de los que estamos yendo a votar, unos, como alguien ponía hoy un mensaje muy claro, son muy pocos los que salen realmente a votar con la libertad y la democracia de su propia opinión, porque algunos vamos llevados por un puesto de trabajo, otros iremos llevados por un contrato con el Estado, otros, como lo mencionaba un escritor, otros están invitados por la teja, el bulto de cemento o el tamal, o los 50.000 pesos, como sucede en la costa. Entonces, ¿qué reclamamos? ¿Por qué quemamos los buses? ¿Por qué volteamos las ambulancias? ¿Por qué quemamos las universidades? ¿Por qué quemamos los colegios? ¿Por qué acabamos con las alcaldías cuando no estamos ejerciendo el principal derecho, que es el de mostrarnos en las urnas? El de salir a decir, mire, es que esta clase política que tenemos a mí no me gusta y yo voy a votar en blanco y votaré en blanco hasta que encuentre un candidato que me llame la atención y que represente, como lo dice la Constitución política, los intereses del pueblo. Que represente realmente los intereses del pueblo. Nos quejamos del Congreso que tenemos. Yo quiero que veamos acá más adelante para que ustedes se pongan en contexto cuántos congresistas tenemos. ¿A alguno de ustedes se le ocurre cuántos congresistas tiene Colombia o conoce la cifra exacta? Como para contextualizar. Profe, me parece que son como 300 y algo, me parece. Exactamente, estamos en una cifra muy cercana. Ahora, cojan esa cifra que acaba de dar Mayra, cojámosla, 102 más 174, 275, y multipliquémosla por 35 millones que gana un congresista. Y no es solo eso. A cada congresista vamos a sumarle una cosa que se llama la Unidad Técnica Legislativa o UTL, que es lo que un congresista recibe para nombrar a sus asesores, más todos los gastos de representación que tiene. Entonces a alguien se le ocurría una idea, bueno, ¿y por qué no reducir el Congreso? ¿Por qué no reducir esos gastos onerosos que recibe el Congreso? Pero eso se tiene que hacer es en procesos de ley 715, es decir, en procesos, perdón, de la ley 1751, que es la ley de participación ciudadana. Nosotros tenemos que aprender y de hecho estas asignaturas pues tienen ese enfoque. El permitir que nosotros desde la academia nos contextualicemos con la realidad del país. Miren, yo esta mañana escuchaba en Caracol a la periodista Darcy Quinn, que se dio a la tarea de entrevistar a algunos jóvenes de las marchas, sobre todo aquellos violentos, los que tiran piedras, los que rompen vidrios, los que queman buses.
Y le preguntó por allá a 20 jóvenes, bueno, ¿y qué lo está motivando a la protesta? Y le da uno tristeza. No sabían. Muchachitos que no sabían a qué salieron. Muchachitos que no sabían explicar y no comprendían qué era lo que los llevaba a hacer lo que estaban haciendo, o por qué entrar a un supermercado a robar un televisor, y les preguntaba, inclusive algunos le decían, no me filmen, no me graben, no, yo no quiero hablar. Logró entrevistar como unos 20 y decían unas cosas que yo pensaba, hombre, estos niños están perdidos, están totalmente descontextualizados. Entonces, por eso nosotros, como ciudadanos de bien, ciudadanos de un Estado social de derecho, tenemos que entender que la verdadera protesta en un Estado democrático está en las urnas. Miren, yo creo que ustedes se dieron cuenta en la última elección para alcaldes y gobernadores en la ciudad de Armenia, estuvo a punto de ganar el voto en blanco. Estuvo a punto de ganar el voto en blanco. La gente se está tratando de sensibilizar porque es muy triste. Es muy triste. Una ciudad como la nuestra, con más de 300.000 habitantes, con todas las posibilidades de progreso y en un periodo constitucional de 4 años de gobierno, haya tenido 8 alcaldes. 2 de ellos en la cárcel. Alcaldes de tiempos anteriores investigados y en la cárcel por corrupción, y la ciudad yéndose por un hueco en todo el sentido de la palabra. Y estoy hablando de Armenia y podría ser referente de muchas ciudades del país. Entonces, lo que vive hoy el país, y le doy gracias a Carol por la intervención, por el perfil de la bandera de Colombia. Amo mi bandera. Alguna vez, por cualquier circunstancia, salí del país y se siente amor de patria cuando uno ve su bandera taricolor, cuando uno escucha el himno, el segundo más hermoso del mundo, después de la Marsellesa, se siente ese coraje de patria, ese amor de patria, pero ese amor de patria nosotros tenemos que demostrarlo desde nuestro patriotismo, y ese patriotismo está consolidado en nuestra constitución política. Hoy Chile está iniciando un proceso de Asamblea Nacional Constituyente porque el pueblo logró que el Ejecutivo y que el Legislativo, es decir, que el gobierno y el Congreso, aprobaran el cambio de la Constitución. Y escuchen esto, lo bonito. La Asamblea Nacional Constituyente va a tomar como base para construir, para elaborar su nueva Constitución, va a tomar como base la Constitución colombiana, la Constitución Política de Colombia, que es considerada una de las más garantistas en temas de derechos a nivel mundial. En ese orden de ideas, compañeros de lucha, ahorita llamamos a lista cuando estemos terminando, recordarles entonces que el ensayo es para dentro de 8 días, el documento que vamos a elaborar, recuerden que es un ensayo o un documento argumentativo, que se pueden unir hasta grupitos de 3 estudiantes para hacer un muy buen documento. Concerten, por favor, vamos a obviar o vamos a eliminar de nuestro léxico académico ese temita de que haga usted una parte, yo hago otra y yo hago otra. No vamos a elaborar una colcha de retazos. Vamos a llegar a un artículo concertado, a un documento concertado, a un documento bien consultado, a un documento bien argumentado. Recuerden que hace 8 días vimos cómo consultar las fuentes, dónde encontrar buenas fuentes de consulta para poder construir un buen documento. Entonces, déjenme, yo voy a buscar por acá un artículo que tengo para abrirlo. Está lento este internet. Bueno, ya mejoró un poquito. Bueno, entonces voy a compartir pantalla acá para que sigamos con el ejercicio que traíamos.
Si alguno tiene alguna duda, alguna inquietud con respecto al ensayo, entonces simplemente me lo comentan, me pueden escribir ahí al WhatsApp. Bueno, ¿están viendo ahí el documento en Word? Porfa. Sí, señor. Bueno, entonces recuerdo algunos componentes o algunos elementos del ensayo. Recuerden que el ensayo debe tener, con esta estructura que yo les estoy entregando, con esta estructura que yo les estoy dando, que es una generalidad, debe tener 4 componentes. El primero de ellos, un título, que aquí lo estamos viendo en el documento que vamos a subir a plataforma. El segundo componente, una tesis. Aquí la estoy resaltando que es el primer párrafo. Normalmente le llamamos tesis o algunos le llaman introducción, porque es la puerta de entrada a la elaboración del documento. Le llamamos introducción. Luego el tercer componente es el desarrollo o la argumentación de la tesis, que es la parte, digámoslo así, el plato fuerte, es la parte gruesa del ensayo, es la parte más extensa, es la parte que más contenido tiene y es la parte donde deben ir las citas y las referencias bibliográficas. Recuerden que aquí ya hicimos un ejercicio con una cita. Esto que estoy resaltando acá, que ven en pantalla, lo que ven en pantalla es la primera cita bibliográfica que hicimos. ¿Alguno de ustedes se recuerda cómo llama esta primera cita? De acuerdo a la norma APA. A ver quién recuerda. Profe, creo que cita textual breve. Exactamente, cita textual breve. Muchas gracias. ¿Por qué textual y por qué breve? ¿Lo recuerda? Bueno, yo les recuerdo. Textual. Porque está copiado tal cual. Exactamente, Mayra. Perfecto, dale. No, profe, no sé más, qué pena. No, tranquila. Exactamente. Porque son de 40. Dale, Lina. Lina Fernanda. Son de 40 o menos de 40 palabras. Exactamente. Entonces, textual, porque sale literal del texto fuente, del texto origen, del documento original. Sale literal como lo dijo Mayra. Y como lo dijo Lina, se le llama breve cuando tiene 40 o menos de 40 palabras. Entonces, va a aparecer en el texto como lo estamos viendo acá. Va incluida dentro del párrafo, o sea, la cita va dentro del mismo párrafo donde estamos redactando, lo primero. Lo segundo, va entre comillas. Mire que lleva comillas al iniciar y comillas al terminar. Y después de las comillas, después de terminar la cita, entonces va a llevar algo que llama la referencia. Recuerden que lo más importante cuando hacemos una cita bibliográfica es la referencia. Y esa referencia, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo que estamos respetando los derechos de autor. Estamos diciendo que esa partecita que está entre comillas no es de nosotros, sino que esa partecita la encontramos en un texto, la encontramos en un libro, la encontramos en una revista, en un artículo científico, la encontramos en una fuente y nos sirvió para reforzar académicamente el documento que estamos elaborando. Entonces ya vimos la cita textual breve. Ahora vamos a hacer el ejercicio de la cita textual extensa. Cita textual extensa. ¿A alguien se le ocurre? Si la breve tiene menos de 40 palabras o menos, entonces la cita extensa, ¿cuál será? Ahí por sustracción de materia. ¿Quién me dice? Atrévasen un poquito. Si la breve tiene menos de 40 palabras, por sustracción. Andrés, hágale, Andrés. Profe, la larga tiene que llevar más de 40. Exactamente. Por sustracción de materia. Exactamente. Andrés, muchas gracias. Exactamente. Si la breve tiene menos de 40 palabras, la extensa tiene más de 40 palabras. Seguirá siendo textual. Entonces se le llama cita textual extensa. O sea, textual porque es literal, como lo dijo Mayra, y como dijo Andrés, extensa porque tiene más de 40 palabras. A partir de 41 palabras
se le considera extensa. ¿Cómo la vamos a trabajar? Déjenme, yo busco un documento que tengo por acá para que hagamos un ejercicio. Yo busco acá un documento que tengo, desplazamiento forzado, para que miramos de dónde lo sacamos. Bueno, listo. Entonces volvamos al documento. Entonces, tomen nota de cómo debe ir. Mira, yo busco aquí este documento. Vamos a poner acá un subtítulo de segundo nivel. Un título de segundo nivel. Bueno, entonces, esta que vimos ahorita acá es la cita textual breve. Menos de 40 palabras, va dentro del mismo párrafo y lleva comillas. Tomen nota, la cita textual extensa es aquella que tiene más de 40 palabras, es decir, a partir de 41 palabras. ¿Cómo se redacta o cómo se lleva al documento? Primero, no se pone dentro del mismo párrafo, sino que se crea un párrafo independiente. Se crea un párrafo individual para la sola cita bibliográfica. Segundo, no lleva comillas. Ahorita hacemos el ejercicio para que les quede claro acá en el video y en el documento. Segundo, no lleva comillas. Tercero, el párrafo completo debe llevar una sangría, o sea, algo parecido a esto donde está el cursor, en el párrafo de arribita, acá, esto es una sangría, este espacio de acá. Entonces, el párrafo completo lleva una sangría. Ahorita hacemos el ejercicio. Y cuarto, al igual que en la cita textual breve, también debe llevar la referencia. Entonces, me voy a poner en silencio un momentico para empezar a redactar y poder hacer el ejercicio. Ahorita quito la negrilla que está ahí. Bueno, esto que puse aquí, entonces es mi redacción. Recuerden que las citas bibliográficas deben ir acompañadas de la redacción de estilo del autor, de la persona que está redactando. La cita lo que busca es reforzar el concepto. Por eso cuando usted empiece a redactar es porque ya tiene construido un marco teórico y de antecedentes, es decir, ya tiene 3 o 4 documentos que le van a servir como base para redactar, ya ha leído sobre el tema, ya tiene la posibilidad de hacer 3, 4, 5 líneas de su propia cuenta, de su propio conocimiento. Entonces esto que estoy poniendo yo acá es porque lo he leído,
porque lo he consultado o porque conozco el tema. Entonces voy a organizar el párrafo. Recuerden que acá debe ir una sangría. Recuerden que, ojo a lo siguiente, este que está aquí arriba que estoy resaltando es un título de primer nivel, porque le da apertura al tema, porque le da apertura al documento. Y este que tengo acá se llama un título de segundo nivel, que en Icontec lo llamábamos subtítulo. Aquí le vamos a llamar título de segundo nivel, la pobreza en Colombia. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Uno de los principales problemas que vive Colombia en la actualidad son los altos niveles de pobreza, hambre y desnutrición. Estos problemas están asociados a la falta de empleo, a la falta de oportunidades laborales y de educación y de otras circunstancias que son similares a las que vive el mundo entero. Entonces voy a poner acá. Voy a poner acá. Según la ONU, y voy a dejar la palabrita ahí porque con esa palabrita de ONU vamos a hacer otro ejercicio. Bueno, miremos a ver quién llegó por acá. Santiago. A ver si ya ingresó. Está lenta esta plataforma. Listo. Bueno, entonces concentrémonos acá. Según la ONU, la pobreza es un problema generalizado a nivel mundial. Y ojo pues que voy a traer la cita bibliográfica. La voy a traer. Dijimos que como es de más de 40 palabras, van a un párrafo independiente. Entonces vamos a abrirle un párrafo aparte. Entremos acá. Están viendo un documento en PDF que se llama Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Lo estoy moviendo? Sí, creo. Sí, señor. Entonces, miren, voy a coger este párrafo que ahorita previamente y de manera intencional lo leí para reforzar lo que estoy hablando y ahorita lo llevo allá y lo organizo. Es decir, es literal, pero le voy a quitar donde está el subrayado. Listo. Copiar. Me voy a mi documento y le digo pegar. Y vamos a organizar. Como les dije, él pasa desorganizadito porque viene por allá de... Viene de otra redacción de estilo. Yo simplemente lo que hago es organizarlo, que me quede bien en la misma Times New Roman. Recuerde que el tipo de letra es Times New Roman. Bueno, para no, como dicen ustedes hoy en día, para no dejarlos volando, entonces les voy a leer qué fue lo que copié de allá. Más de 700 millones de personas, o el 10% de la población mundial, aún vive en situación de extrema pobreza a día de hoy, con dificultades para satisfacer las necesidades más básicas como la salud, la educación y el acceso a agua y saneamiento, por nombrar algunas. La mayoría de las personas que viven con menos de $1.90 al día viven en el África subsahariana. En todo el mundo, los índices de pobreza en las áreas rurales son del 17,2%, más del triple de los mismos índices para las mismas áreas urbanas. Entonces, mírese que esta cita bibliográfica me va a reforzar lo que estoy diciendo en la parte alta del párrafo que yo redacté, donde digo que la pobreza que vive Colombia, según la ONU, es la misma que se vive en muchos países a nivel mundial. Y de manera particular mencionan al África subsahariana. O sea, esa cita bibliográfica está reforzando la redacción de estilo. Entonces, miren ustedes, señalémosla. Vamos con el cursor aquí en la parte de abajo, donde tengo el cursor, dice que ese párrafo que acabo de seleccionar tiene 94 palabras. Lo que quiere decir que cumple exactamente con el perfil para una cita textual extensa. Como pueden darse cuenta, ya está en párrafo independiente. Segundo, no debe llevar comillas, no lleva comillas. Vamos a hacerle la referencia. Hagámosle la referencia para luego ponerle el último componente, que es la sangría total del párrafo. Recuerden, mire donde llevo el cursor. Voy a la parte alta donde está la barra de herramientas y entro por referencia. ¿Lo vieron ahí, cierto?
Luego, recuerden, ingresamos por insertar cita. Y noten ustedes lo siguiente, noten que como hace 8 días estuvimos redactando en este documento, él en el mismo documento me va guardando las referencias que ya mencioné. Recuerden que no hemos mencionado sino una sola, que es Trejos Rosero. Entonces, él me pregunta que si voy a citar a ese mismo autor o que si lo estoy citando a él, yo le digo que no, que voy a trabajar o voy a agregar una nueva fuente. Listo. Entonces, ese documento del que saqué esta información, que repito, fue intencional, es un documento de sitio web que lo descargué de la Organización de Naciones Unidas. Ojo a lo siguiente. Recuerden que yo les decía hace 8 días que hay autores independientes, por ejemplo, el que escribe un artículo, el que escribe un libro, y la autoría de ese documento está en propiedad de él, en propiedad intelectual. Pero hay libros, hay documentos, hay artículos y hay informes que están en cabeza de una entidad corporativa, en este caso la ONU. Entonces voy a entrar por autor corporativo y se me habilita acá y ese autor se llama Organización de las Naciones Unidas ONU. El nombre del sitio web es el mismo. Organización de Naciones Unidas. Aquí donde dice sitio web no hay necesidad de poner nada. Vamos a buscar aquí si está el año de la publicación o si no, entonces hacemos el ejercicio. Aquí está, mire, es un documento reciente y recién consultado. Pues, venga a ver si tiene acá otra fecha diferente al de producción. Bueno. 5 de mayo del 2021. Y ponemos la página de la ONU, que ya la tengo acá. www.onu.org y le doy aceptar. Ya diligencié todos los campos y le voy a dar aceptar. Y entonces, miren que de una vez me apareció Organización de las Naciones Unidas. Ahora, ¿qué le falta a esta cita para que cumpla con todas las características de una cita textual extensa? Le falta que la cita esté en con sangría el párrafo completo. ¿Cómo le voy a poner la sangría? Fíjense muy bien. Voy y selecciono el párrafo. Busco la tecla, recuerden, la tecla que está encima del bloqueo de mayúscula, que se llama la tecla del tabulador o de tabulación, y le doy clic ahí, la que tiene las dos flechitas a derecha e izquierda, y miren lo que va a pasar. Inmediatamente, miren cómo queda el párrafo. ¿Lo observan todos ahí? Sí, señor. Listo. Entonces, yo en plataforma les he puesto, no sé si ya algunos lo vieron, o no sé si ya, creo que ya lo subí, los dos manuales de normas APA, el de la 6ª y el de la 7ª edición. Porque yo aquí lo que les acabo de mostrar es lo básico, rebásico. O sea, cómo hacer una cita textual breve, cómo hacer una cita textual extensa. Ustedes pueden hacer, por ejemplo, cita de parafraseo, una cita de parafraseo, o mirar ahí los que quieran, por ejemplo, apoyarse en tablas y figuras. En el manual de normas APA dice cómo hacer una figura o cómo construir una tabla bajo los estándares de las normas APA, que es diferente a cómo se hace en normas y Contec. Entonces, con esos dos elementos que yo les acabo de dar, podemos desarrollar el ensayo. Los que quieran leer un poquito más de las normas APA y empezar a practicar, perfecto. Antes de terminar, porque vamos a organizar este documento bien acá, para que lo subamos para subirlo a la plataforma, yo se lo subo y lo tengan como base. Quiero contarles que hay otro elemento que pueden utilizar y que les puede servir mucho aquí en adelante, que se llama las notas al pie o los famosos pie de página. Yo creo que ustedes han leído artículos, han leído libros, documentos que tienen unas notas en la página. Terminando la página aparece una rayita y debajo de la rayita aparece una serie de comentarios. Venga a ver
si alguno de estos artículos que tengo acá, bueno, este no tiene, este documento no tiene notas al pie. Listo, es un documento sacado de ahí de internet. A ver si este otro los tiene. Yo quisiera mostrarles uno que tenga notas al pie. Venga, lo busco por acá para que ustedes lo identifiquen. Quiero mostrarles uno donde tenga, venga, a ver. Bueno, por aquí pasó uno. Bueno, ¿están viendo acá un documento en PDF? Compañeros. Sí, señor. Listo. Entonces miren donde empieza el 1. Venga, a ver dónde está el 1. Véalo acá. Pongamos donde está aquí el 4. Listo. Ustedes están viendo acá una línea, y debajo de la línea hay unos números con unos comentarios. ¿Lo están viendo? Lo acabo de seleccionar. Sí, profe. Exactamente. Eso es lo que se llama entonces comentarios de pie de página o notas de pie de página. ¿Cómo la vamos a hacer? O primero, ¿cuándo la vamos a utilizar? En Icontec, las notas de pie de página, los apuntes de pie de página se utilizan inclusive para poner URLs, o sea, para poner direcciones electrónicas. Acá no. Acá lo vamos a utilizar primero para definir siglas. Recuerden que nosotros en Colombia y en el mundo entero se utilizan muchas siglas. Utilizamos, por ejemplo, tenemos acá la que vimos ahorita, que sobre esa vamos a trabajar, la ONU, la OTAN, la OPEP, bueno, hay muchísimas siglas que muchos conocen, pero que muchos no conocemos. Y entonces estas notas de pie de página, que son notas aclaratorias, nos sirven para aclararle al lector qué significa esa sigla. Y esto para romper un concepto en la redacción que es la obviedad. Uno cuando está redactando muchas veces se vuelve obvio. ¿Qué significa eso? Significa que como yo conozco el concepto, entonces yo creo que todo el mundo lo conoce y que todo el que vaya a leer mi documento va a saber qué significa lo que yo estoy poniendo ahí y no es así. Uno debe ser muy claro porque uno escribe es para los demás. Según la norma APA, hay dos formas de aclarar los conceptos. Mira dónde va el cursor. Voy acá en la nota que dice ahora, donde está la palabra ONU. Ahí, pongo el cursor. Si yo quiero aclarar ese concepto, hay dos formas de hacerlo. Uno, dice la norma, es utilizando el guión al medio, como una especie de corchete donde yo puedo poner la nota que voy a referenciar. Organización de Naciones Unidas, y explicar un poco y cierro con otro guión al medio. Esa es una forma. Les confieso, a mí no me gusta utilizar muchísimo esa porque distrae la atención del lector. Entre otras cosas, porque si el lector sabe qué significa ONU, pues va a seguir leyendo. Sigue la lectura. Si no sabe qué significa ONU, va y lo busca al pie de página. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Utilizando el concepto de pie de página. Ojo, dejo el cursor ahí en la palabra, para que lo tengan claro. Ahí está titilando el cursor, ONU. Vengo a la barra de herramientas, voy nuevamente por referencia. Ya no voy a entrar por insertar cita porque voy a hacer una nota al pie. Entonces entro por acá, miren dónde va el cursor. AB a la 1. Le digo insertar nota al pie y miren de inmediato lo que va a pasar. Miren, ¿sí lo notaron? Me puso un exponente, el número 1, en la palabra y vino y me la puso, me creó la línea y me puso el 1 debajo de la línea. ¿Lo están viendo ahí? Compañeros de lucha. Sí, sí, señor. Sí, señor. Listo. Bueno, yo espero que les quede claro. Entonces, ¿qué voy a...? Mire que inclusive el mismo sistema me cambia el tamaño de la letra. Entonces, simplemente lo que voy a hacer es escribir o referenciar esa sigla. Organización de Naciones Unidas,
organismo multilateral creado en 1948 por 72 Estados miembros para velar por la paz del mundo. Listo. No necesito más. Vean. Y mire cómo se ve de bonito, de bien presentado, de bien argumentado. ¿Para qué más podemos utilizar, la cita de pie de página? Para referir un concepto. Para referir un concepto, o sea, para definir un concepto que estemos abordando dentro del documento y que lo queramos mencionar y que consideremos que es necesario ampliarlo, ¿ya? Por ejemplo, voy a poner algo acá. De acuerdo a los estudios de la geopolítica, coma, listo. Estoy diciendo algo que es claro. Organicemos esto, pongámosle acá la sangría. De acuerdo a los estudios de la geopolítica, la pobreza es un problema que compromete a todos los gobiernos, indiferente de su sistema político. Entonces alguien me puede decir, venga, geopolítica, ¿y eso qué será? Entonces vengo, me paro acá. Si yo como escritor, como ensayista, como constructor de este documento argumentativo, considero que debo aclarar el concepto, lo debo hacer. Ahora, no es necesario llenar el documento de pie de páginas, no. Solamente en aquellos casos en que realmente se requiera. Entonces, geopolítica, voy a definir ese concepto. Ojo, vuelvo acá donde dice insertar nota al pie, le doy insertar nota al pie y miren que ya, donde tengo el concepto o donde tengo la palabra me apareció un número 2. Y en la página, en la misma página donde está la palabra, por eso se llaman notas de pie de página, porque la aclaración aparece siempre en la misma página donde estoy referenciando la palabra. Entonces voy a poner acá la geopolítica es la ciencia que estudia la relación de poder con relación a los aspectos geográficos de los países. Listo. Y ahí me quedó la nota aclaratoria. Definí brevemente. ¿Para qué más podemos definir, para qué más podemos utilizar los pies de páginas? Para reconocer algún autor o para referenciar algún autor. Entonces ustedes están trabajando, por ejemplo, están trabajando con componentes teóricos de Kofi Annan, o de alguno de los secretarios de la OMS y quieren hablar de ese personaje, lo pueden hacer a través de una nota de pie de página, haciendo una muy breve referencia, Bueno, antes de pasar a la parte final, que es ponerle portada a este documento, mire que vea, el ensayo es de 3 páginas y aquí ya llevamos 2 en el solo ejercicio, llevamos página y media. Antes de ponerle portada y terminar el ejercicio para poderlo subir a página, pregunto, compañeritos, pregunto, ¿han entendido? ¿Ven que el ejercicio es fácil de desarrollar? ¿Comprenden lo que se busca con la elaboración del documento argumentativo? La utilización de las normas. Yo sé que es un poco complejo, pero podemos empezar con estos 2 ejercicios, con la cita textual breve, con la cita textual extensa y con los pies de página. Con esos 3 ejercicios podemos elaborar un muy buen documento. ¿Consideran que ha sido claro o quieren que alguno quiere que le explique algo, que repita alguno de los momentos?
¿Quién dijo yo? Oiga, compañeros, eso se llama silencio administrativo. En jurídica se llama silencio administrativo. O sea que doy por entendido que vamos como bien, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a terminar de organizar el documento. Les decía que el documento, además de los... bueno, ojo a lo siguiente, que me falta un componente del ensayo. Dijimos que el ensayo debe tener 4 componentes. El primero, el título. El segundo, la tesis. El tercero, el desarrollo o cuerpo del ensayo o la argumentación de la tesis, que es lo que estoy señalando acá. El quinto componente es la conclusión. La conclusión. Ojo que no es necesario escribir un título de segundo nivel que diga conclusión. Lo podemos hacer en un párrafo o en 2 párrafos. En uno me parece que está bien. Utilizando palabras conectoras. Utilizando palabras que nos permitan conectar para que el párrafo no quede como suelto. ¿Cuáles pueden ser esas palabras? Podría ser esta. Esta podría ser una. En conclusión, y empiezo a redactar. En conclusión, son muchos los problemas que afronta Colombia en la actualidad, dado las diferentes dificultades que ha vivido a través de la historia. Como ya se referenció, podemos mencionar los problemas de pobreza, los problemas de la calidad de la educación. Listo. En conclusión, otra frase que podemos utilizar, dado lo anterior, coma, se puede concluir que, coma, y empiezo a redactar. O sea, utilizar conectores para que no tengamos que poner el título de segundo nivel conclusión, sino que simplemente entremos de una vez a concluir. Entremos de una vez en un párrafo concluyente, que sea realmente concluyente. Entonces vámonos acá a ponerle la portada. La portada va a ser exactamente como la vamos a hacer acá. La portada empieza con el título, el mismo título del ensayo, es decir, la portada que vamos a elaborar acá. Y la vamos a hacer en mayúscula. Toda la portada la vamos a hacer en mayúscula. Pero para el ensayo, ¿cierto? Porque para la tesis sí es como estaba, ¿cierto, profe? Ah, sí, sí, claro, para el ensayo. Para la tesis como estaba. O sea, para la portada del ensayo va a ser esta. Perfecto, muchas gracias. Listo. Entonces vamos, después del título, vamos a escribir el nombre del estudiante o los estudiantes que están presentando el trabajo. Listo. Escuchen lo siguiente. Entonces estoy suponiendo que este es el trabajo que está presentando Lina. Algunos de ustedes, la mayoría son estudiantes de Administración de Empresas y de Administración de Negocios Internacionales. Solo Luis Eduardo es de Contable y Tributaria. Entonces, si alguno de ustedes tiene un título de formación propedéutica, es decir, es técnico o tecnólogo en algún área, pues debajo del nombre acostúmbrense a poner ese título. Entonces voy a poner acá, lo podemos poner en mayúscula, en minúscula. Técnico en administración. Y vamos a suponer entonces que Lina está haciendo el trabajo con Julio César. Ahora, no, es que yo estoy en proceso de formación, no tengo ningún título de formación propedéutica, no hay necesidad de poner, no tienen ningún problema. Simplemente ponen los nombres. Luego, vamos a poner el nombre de la asignatura.
luego el nombre del tutor y luego ya finalmente ponemos los datos de la universidad. Corporación Universitaria Remington, sede Armenia, el nombre del programa, Administración de Empresas, Administración de Negocios Internacionales o Tecnología en Contable y Tributaria. Y finalmente, listo. Esta va a ser la presentación de la portada. Mire cómo quedó bonita. Vea. El título, el nombre de los estudiantes que presentan el ensayo, el nombre de la asignatura, el nombre del tutor que orienta la asignatura y los datos de la universidad. Luego sigue, lógicamente, el desarrollo del documento. Listo. Y recuerden que finalmente, en una página aparte deben ir las referencias. Entonces vamos a sacar las referencias. Ojo a este otro dato. Vamos a escribir en esa última página referencias. No vamos a escribir ni bibliografía, ni webgrafía, ni vamos a escribir cibergrafía. No, simplemente vamos a escribir referencias. Y ojo, ¿de dónde va a sacar las referencias? Que aquí es lo importante de la utilización de la herramienta referencias. ¿De dónde voy a sacar esa bibliografía o esas referencias? Entonces vengo acá a la barra de herramientas, entro por referencias y ojo, ya voy a ingresar es por acá donde dice bibliografía. Le doy en bibliografía, él se queda pensando un ratico porque está buscando la información y le doy acá en la última parte donde dice insertar bibliografía y miren lo que va a pasar. Vean. Me está poniendo aquí exactamente, recuerden que no hemos consultado sino dos fuentes, eso me puso. Dos fuentes hemos consultado, dos fuentes me puso el trabajo, la herramienta. ¿Cómo me la está ubicando? Me la está ubicando exactamente como lo pide la norma APA. La norma APA dice, por ejemplo, que deben ir en orden alfabético. Lógicamente, primero está la O que la T. Que debe llevar una sangría en el segundo renglón. Y ahí es donde está el problema del asunto cuando uno la hace manual. Lograr esta sangría en segundo renglón es muy difícil. Lógicamente, los que son magos, los que son expertos manejando Word, pues lo hacen sin ningún inconveniente, no tienen ningún problema. Entonces, pero si tenemos la herramienta, ¿por qué no utilizarla? Démosle guardar y entonces esta debe ser la presentación del ensayo, lo que llamamos en redacción de estilo el armado, la estructura. Ahora, el título se lo pone usted. Aquí lo que hicimos fue un ejemplo. Cualquiera podría decir, Colombia se desangra por situaciones que ha vivido históricamente. O sea, cualquiera le puede poner un ensayo, un título muy llamativo. Otro podría decir, el hambre en Colombia es consecuencia de la corrupción y de un sistema político corrupto. Otro podría decir, la pobreza en Colombia supera las cifras del promedio a nivel mundial. ¿Ya? Eso dependiendo de la orientación que le esté dando al tema, si va a trabajar la generalidad o va a trabajar un problema en específico. Este documento, así como está acá, lo subo hoy mismo a plataforma para que lo tengan como ejemplo y les va a servir no solo para esta asignatura, sino para muchas más. ¿Correcto todo hasta ahí, niños? ¿Quién tiene alguna duda? ¿Quién tiene alguna inquietud? Bueno, alguien que por favor abra el micrófono un segundito y me diga si me están escuchando. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, ya que no vamos tan mal, ¿cierto? No vamos tan perdidos. Bueno, acá cerramos entonces el ciclo de lo que va a ser el ensayo. Yo quisiera que para el parcial 2, bueno, de ese podemos hablar dentro de 8 días para no atosigarlos ahora, para no angustiarlos, pero sí quisiera que para el parcial 2 nos preparemos y hagamos un foro abierto, hagamos un foro, ponemos la temática, y la temática está en la mesa, y es lo que pasa hoy en Colombia, y nos preparamos, buscamos alguna información.
para que por favor todos participen, no hagamos la clase tan monótona y sobre todo tan monóloga, que a veces se torna un poquito cansona. Entonces ya queda cerrado el ciclo del primer parcial, que es el tema del ensayo. Si en el transcurso de la semana alguno tiene alguna inquietud, por favor escríbanme. Yo nunca dejo a ningún estudiante sin responderle. Entonces me pueden escribir al WhatsApp. Voy a poner por acá nuevamente mi número para que lo tengan. Aunque está en plataforma, aquí lo voy a poner nuevamente. Lo pueden tener y me pueden escribir. Puerta, es que no me acuerdo o no recuerdo muy bien lo que usted dijo con la nota al pie. ¿Por dónde es que ingreso? ¿Qué es lo que hago? Aunque pues todo queda ahí en video. O simplemente, Puerta, ¿usted qué opina de esta temática? Esa es la idea, que estemos en retroalimentación. Esto está muy lento, pero bueno, ya aquí abre el espacio para poner el número del teléfono. Les decía que en plataforma yo les puse, si no las he puesto, las subo hoy reviso las normas APA en las 2 ediciones, sexta y séptima. ¿Qué les voy a recomendar? Descárguenlas, son 2 PDFs corticos, fáciles de leer. Simplemente, como dicen ustedes los jóvenes, es de cacharrearle, es de leer, venga, le voy a meter a este ensayo, le voy a meter una tablita. Los países más pobres del mundo y los países menos pobres lo voy a hacer en una tabla y lo voy a hacer como dice la norma APA. Otro puede decir, voy a poner una figura, voy a hacer un pastel de cómo está distribuida la pobreza en Colombia, o voy a pegar del DANE, voy a pegar el mapa de pobreza en Colombia, mostrando las principales regiones. Eso es una figura, cómo debe ir y cómo debe ir referenciada. Entonces, descarguen esas normas y ténganlas ahí en su escritorio. Bueno, hoy, en estos 10, 15 minuticos que nos quedan de clase, vamos a adentrarnos. Recuerde que este encuentro con la palabra, este foro se llama Problemas de la Historia de Colombia. Pero para podernos ir a hacer ese recorrido histórico por Colombia y las situaciones que se viven hoy en día, pues quiero invitarlos a que nos contextualicemos con nuestro país, con nuestro estado actual, con nuestro estado social de derecho y conozcamos inicialmente los principios que estructuran, que fundamentan el Estado colombiano. Nosotros vivimos en Colombia y les cuento, como ciudadanos desconocemos muchas cosas. Desconocemos muchas cosas de nuestra constitución política. Desconocemos muchos de nuestros derechos. Desconocemos muchos de nuestros deberes. Desconocemos el funcionamiento del Estado. Muchas veces nos atrevemos a criticar, nos atrevemos a lanzar conceptos sin conocer realmente cómo es el entramado y cómo es el funcionamiento del Estado colombiano. Entonces, vamos a empezar por definir lo que es el Estado. Y es necesario definirlo porque existe confusión frente al concepto. Existe mucha confusión. Es más, uno escucha, por ejemplo, en medios de comunicación, uno escucha periodistas hablando del Estado para referirse al gobierno. Hablando del Estado para referirse al gobierno. Periodistas que dicen, el Estado colombiano aprobó hoy la ley de la reforma tributaria, utilizando de una manera equívoca el concepto de Estado. Está definido en la Constitución, pero esa definición de la Constitución es una definición teórica, es decir, el concepto de Estado que tenemos en Colombia es un concepto universal. No es un concepto que aplique solo para Colombia, es un concepto universal. Y entonces, ¿qué dice esa definición? Que es universal y que es reconocida a nivel mundial. Dice, lo primero, que el Estado es un conglomerado social. El Estado es un conglomerado social. ¿Qué significa que sea un conglomerado social? Lo voy a decir en paisa, o sea, una gallada. El Estado es un poco de gente, pero un poco de gente o una cantidad de personas que deben reunir unas características particulares. La primera de ellas, que esas personas deben estar políticamente organizadas. Para que sea considerado Estado, entonces ese conglomerado social debe estar políticamente organizado. Entonces, mirémonos desde el punto de vista de nuestro país. 50
2.3 millones, dice el DANE, somos aproximadamente cerca de 51 millones de colombianos, somos un conglomerado social. ¿Y cómo podemos decir que estamos organizados políticamente? Porque tenemos una estructura de gobierno. Entonces, miren que ahí es donde está la diferencia entre Estado y gobierno. Entre Estado y gobierno. Casi no. Podemos decir que en términos de reconocimiento jurídico y político, el Estado somos todos. El Estado es Geraldine, es Silvia, es Carol, es Mayra, es Andrés, es Carol Dayana, Lina Fer. El Estado somos todos. Todos los que tenemos esa hermosa chapa de colombianos, ese hermoso nombre de colombianos. Y estamos representados por una estructura de gobierno. Tenemos un presidente de la República que lo elegimos según la Constitución política por un voto que lo llamamos voto popular o voto programático. ¿Por qué se llama voto programático? Porque se supone que cuando yo voto por una persona, es decir, cuando el voto es unipersonal, presidente, gobernador o alcalde, yo no estoy votando por la cara de una persona, sino por sus propuestas, por el programa, por su programa de gobierno. Por eso se llama voto programático. Y es voto popular porque es el pueblo quien elige. Somos nosotros los que elegimos a nuestros gobernantes. Entonces tenemos una cabeza visible que es la que nos representa a nivel mundial, que es el presidente de la República. Escuchen esto, miren, eso suena como juego de palabras, pero es constitucional, jurídico y es real. Cuando el presidente sale del país, él es el que nos representa en cualquier estado a nivel mundial. Cuando él sale del país, se le llama el jefe de Estado. Porque nosotros le dimos la potestad para que nos representara y tomara por nosotros las decisiones del país. Se le llama jefe de Estado. Entonces tenemos una cabeza visible que es el presidente y es quien representa la rama ejecutiva del poder público. O sea, él es el que ejecuta a través de sus ministros y a través de las diferentes instancias. Tenemos otras instancias políticas como lo son los territorios políticamente o por su división política, los departamentos. En cada departamento hay un gobernador que debe representar los intereses de la Constitución y los intereses del pueblo, más no los intereses de un gobierno central únicamente, sino los intereses del pueblo también. Entonces, esa estructura de gobierno lo que demuestra es que nosotros, como conglomerado social, estamos políticamente organizados. Tenemos una estructura política cuya base es el pueblo. El pueblo. Dice en el Capitolio Nacional, la voz del pueblo es la voz de Dios, que es lo que no hemos podido entender nosotros. Y que lo tenemos que hacer valer es a través de nuestro voto, que la Constitución todavía nos da la potestad de poder elegir, lo que no sucede en muchos países. Corea del Norte, China, inclusive Venezuela, donde las elecciones son totalmente arregladas y cuadradas. Acá todavía tenemos esa facultad de decir que nos mostramos nuestros inconformismos o nuestros deseos de cambio a través de las urnas. Entonces, Colombia es un estado o un conglomerado social políticamente organizado. Tenemos las juntas de acción comunal, tenemos las juntas administradoras locales, que son instancias de participación ciudadana, tenemos las asambleas departamentales, tenemos el Congreso de la República, tenemos los consejos municipales, que son instancias de participación ciudadana. Cualquiera de ustedes, el día que lo desee, puede inscribirse en una lista para ser concejal de Armenia o para ser alcalde. Qué bueno que alguno de ustedes, que de pronto Daniela algún día me llame y me diga, Jorge Iván, ¿va a votar por mí? Estoy de candidata al consejo de la ciudad de Armenia y ahí estaremos. Eso se llama un conglomerado social políticamente organizado. Pero dice la definición que además de estar políticamente organizado, debe también estar jurídicamente constituido y organizado. ¿Y qué significa que esté jurídicamente constituido y organizado? Primero, que tenga un reconocimiento jurídico a nivel mundial. Pues Colombia es reconocido como país democrático a nivel mundial. Todos los países reconocen al presidente Duque como el presidente de los colombianos y reconocen nuestro sistema político, entonces jurídicamente constituido, legalmente constituido.
Y jurídicamente organizado significa que tenemos una estructura y un marco legal que es el que ordena nuestro comportamiento, que es el que dice cómo tenemos que actuar nosotros como ciudadanos y cómo tienen que actuar las autoridades frente a nuestros comportamientos. Y ese marco jurídico empieza con la ley mamá, con la ley madre, con la ley más grande que tiene el país, que se llama la Constitución Política. A partir de esa Constitución, que es la que está en la cúspide, entonces se desprenden las demás leyes de la República, los decretos con fuerza de ley, las ordenanzas que salen de las asambleas departamentales, los acuerdos que salen de los consejos municipales. Es decir, ninguna de esas normas que esté por debajo de la Constitución puede superar a la Constitución. Y por eso, en 1991, cuando se aprobó nuestra actual Constitución, junio de 1991, se creó también la Corte Constitucional, que son los guardianes de la Constitución. Y por eso, cuando se aprueba una ley, lo primero que se hace es enviarla a la Corte Constitucional para que ellos revisen si no hay ningún vicio de inconstitucionalidad en esa ley, en esa nueva ley. Y por eso, cuando un ciudadano detecta de que hay un acuerdo municipal o una ordenanza departamental o un decreto o una resolución que esté violando de alguna manera la Constitución, cualquier ciudadano lo puede demandar y ese acto administrativo se tendrá que caer. Entonces, tenemos un sistema jurídico que no solo figura en las leyes y en las normas, sino en el sistema como tal. Tenemos una Corte Suprema de Justicia, tenemos un Consejo de Estado, tenemos una Corte Constitucional, y de ahí se desprende todo el sistema judicial en nuestro país. Tenemos la Fiscalía, tenemos el Ministerio Público, que son todas las entidades que deben defender los derechos de los ciudadanos, y eso es un sistema jurídico que es reconocido a nivel mundial. Entonces, nos consideramos un Estado porque somos un conglomerado social, política y jurídicamente organizado. ¿Qué más dice el concepto? Asentado sobre un territorio determinado. Entonces, si nosotros miramos el mapa de Colombia, pues ese es el territorio que nos corresponde, ojo, no solo en la parte territorial, no solo en tierra firme, sino que Colombia es mucho más grande. Lo que pasa es que a nosotros siempre nos enseñaron que el mapa de Colombia, voy a mostrar aquí en la diapositiva, siempre nos enseñaron que este que estoy encuadrando acá es el mapa de Colombia. Pero resulta que el mapa de Colombia tiene muchos más componentes. Todo el componente de mar territorial, todo el componente de mar continental, todo el componente del subsuelo, todo el componente del espectro aéreo, que entre otras cosas, esto se lo deberían enseñar a uno desde el colegio. Pero a uno en el colegio le muestran el mapa de Colombia y le muestran este. Claro, es muy hermoso, muy bonito, pero esta es solamente la parte territorial. Yo creo que ustedes escucharon hablar en el año 2018, el fallo de La Haya, donde nos pretende Nicaragua arrebatar un pedazo muy, muy interesante de mar territorial y de mar continental, que son parte de nuestro territorio donde hay muchísima riqueza en términos de pesca comercial, de pesca artesanal, muchísima riqueza en temas de hidrocarburos el día que se pretendan explotar. Entonces, Colombia como territorio es mucho más que el mapa que nosotros vemos literalmente. Ahora, en términos de geopolítica, pues Colombia tiene un pedacito en cada uno de los países. Por ejemplo, Colombia tiene un pedacito en Estados Unidos, Colombia tiene un pedacito en Francia, tiene un pedacito en Suiza. ¿Ustedes recuerdan cómo llama ese pedacito de un país dentro de otro? ¿Recuerdan? Una embajada. Exactamente, compañero de lucha, así se llama, una embajada. Una embajada. Entonces Colombia tiene embajadas, luego vamos a ver cuántas embajadas tiene Colombia y cuántos consulados. Y ese país donde está ubicada una embajada de Colombia respeta ese territorio como territorio colombiano, así como Colombia respeta las embajadas que hay acá en nuestro país como territorio de otro país. ¿Qué otro componente se debe tener en cuenta para que a un conglomerado social se le reconozca como un Estado? Otro componente muy, muy, muy importante, que es el componente de soberanía. El componente de soberanía. Y ese componente de soberanía hace relación o alusión
al reconocimiento que los demás estados le hacen al nuestro y al reconocimiento que nosotros le hacemos a los demás. Ahí es donde nacen las relaciones políticas. Yo creo que ustedes han visto, ven noticias de la situación que está viviendo Colombia con Venezuela, que desde que llegó el presidente Duque, lógicamente había que hacerlo, rompieron relaciones políticas. Rompieron relaciones políticas. Aquí en la casa poca televisión vemos, ay, de vez en cuando vemos a Pedro el Escamoso, cuando no hay mucho que hacer. Y de pronto hace como 15 días vi una nota de prensa de Manuel Teodoro, el hombre, ese programa hace unos documentales a veces muy interesantes. Una nota súper triste, yo creo que algunos de ustedes la vio, un señor, un capitán de un navío con sus tripulantes que fue secuestrado en aguas venezolanas, y la angustia de este señor comunicándose con su esposa y con sus hijas, contándoles qué estaba viviendo cada día, hasta que de un momento a otro no se volvió a comunicar más y fue que lo mataron. Sus captores, sus secuestradores lo mataron y lo mataron en aguas venezolanas. Se cree que fueron militares venezolanos. Murieron en aguas venezolanas. Y escuchen esto, como el señor murió en Venezuela, allá les hicieron el levantamiento, allá los sepultaron. Fue un problema tenaz. Algunos los sepultaron allá y esta señora contaba, fue un problema tenaz para ella poder repatriar el cadáver y poderlo enterrar en darle cristiana sepultura en un cementerio de un municipio de la costa, municipio del Atlántico. Como él falleció allá, el acta de defunción quedó en Venezuela y el registro civil de defunción quedó en Venezuela. Cuando la señora quiso cobrar la pensión aquí en Colombia, le pidieron el registro civil de defunción. Trajo el que le dieron en Venezuela y resulta que acá, Colpensiones o la entidad que le iba a asignar la pensión, le exigió que el registro debía estar apostillado. Y resulta que el apostillaje es una actividad que realiza la Cancillería del país origen para un país con el que tiene relaciones políticas. Y esta señora duró casi 2 años largo tratando. ¿Qué le tocó hacer a ella? Ir a una corte internacional para que esa corte internacional mediara a través de organismos humanitarios, mediara con la Cancillería venezolana para que le pusieran el apostillaje, un sello, un bendito sello. Y duró la señora detrás de ese sello una cantidad de años, porque no hay relaciones políticas entre Colombia y Venezuela. ¿Por qué Colombia no ha solicitado la extradición de Aida Merlano? ¿Y sabe dónde está y sabe dónde vive? En Venezuela. Sabe la casa, sabe la dirección de la casa. Porque no quiere pasar la vergüenza que pasó con unos delincuentes que capturaron en Venezuela y que Colombia los iba a pedir en extradición y se los pidió a Juan Guaidó, que es el presidente interino, que no tiene ningún mando, es una figura. Entonces, uno de los componentes más importantes de un Estado es su soberanía. Y esa soberanía tiene que ver con las fronteras, y esa soberanía tiene que ver con el espacio aéreo. La Cancillería colombiana hace 15 días le reclamó a la embajada rusa en Colombia porque un avión hizo un pequeño cruce por Arauca, entró y volvió a salir, pero violó el espacio aéreo. Eso se llama violación de la soberanía. La soberanía tiene que ver con la frontera marítima, tiene que ver con la frontera terrestre, pero tiene que ver con el concepto jurídico de reconocimiento mundial. Por eso, cuando un presidente toma posesión, los demás presidentes del mundo se pronuncian, diciendo si reconocen o no reconocen. Por eso el gobierno de Nicolás Maduro, en este momento, más del 70% de los países democráticos a nivel mundial no reconocen a Nicolás Maduro como presidente oficial de Venezuela y reconocen a Juan Guaidó, que es el presidente interino y que no tiene pues prácticamente ningún mando sobre su pueblo ni sobre su soberanía. Entonces, ese es el concepto de Estado, para que empecemos a diferenciar los dos elementos, Estado y gobierno. Gobierno es la estructura política que orienta y dirige los destinos de un Estado, de un pueblo. Y que para el caso como el nuestro, de un Estado democrático, somos nosotros los que les damos las facultades. Por eso a uno le duele cuando
el común, cuando las personas no entienden la importancia que tiene el voto. ¿Saben cuándo uno descubre la importancia del voto? El día que no lo pueda ejercer. El día que lo tenga que ejercer unido a cualquier circunstancia de violencia, como lo que sucede hoy en Venezuela. En Venezuela, cuando hubo cambio de ese sistema político, el abstencionismo electoral superaba el nuestro. Es que hoy en Colombia estamos, si somos 35 millones de colombianos, estamos eligiendo presidentes con 10 millones, es decir, con menos del 30% del potencial electoral. Y eso nos tiene que llamar la atención a todos. Ya para terminar, y dentro de 8 días continuamos entonces con la temática, ese es el concepto de Estado. Ahora, el Estado tiene unos elementos específicos que lo constituyen y sobre eso vamos a empezar a trabajar dentro de 8 días para que los revisemos antes de entrar en materia del análisis de la problemática de la historia de Colombia. Yo les decía, vamos a ver algunos elementos históricos, algunos componentes históricos. Les decía, por acá tengo la publicación que hizo Semana en el año 2010, 2012, sobre los 200 años de independencia. Una publicación muy bonita que no fue comercial. Salió y fue muy exclusiva, que habla sobre los momentos históricos más relevantes de nuestra patria Colombia. Se las voy a compartir para que lean por ahí en ratos de descanso. Son una revistica en PDF muy bacanas, muy fáciles de leer. Entonces, los elementos que constituyen el Estado, en términos generales, pues lo primero es la población, que somos nosotros. Dentro de 8 días empezaremos por analizar qué es o a qué se le llama la población colombiana. ¿A quién se le puede llamar colombiano? ¿A quién? Lo vamos a definir dentro de 8 días. Vamos a definir el concepto de territorio, porque siempre nos mostraron en la escuela y en el colegio que este era el territorio colombiano. Y ponían por aquí arribita, aquí aparece San Andrés y Providencia. Pero es mucho más amplio el concepto de territorio de lo que vemos acá simplemente. Vamos a analizar el concepto del poder público, o sea, las ramas del poder público que son un elemento constitutivo del Estado. Esas sí nos las contaron por ahí desde el colegio. El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Vamos a hablar del concepto de soberanía y del concepto de reconocimiento internacional, pero entonces eso lo vamos a hacer a partir del próximo jueves. Yo quisiera que, bueno, que el del parcial 2 lo hagamos como un foro abierto. Yo les doy la temática para no cogerlos así como de sorpresa. Dentro de 8 días les digo de qué tema vamos a hablar, que sea un tema de actualidad en el que ustedes quieran participar, que nos hagamos todos muy conscientes de que de alguna manera esta situación nos toca a todos, muchachos. Es que el solo hecho de pensar que yo ya en 2 días tengo que parar mi carro y tendré que irme de aquí hasta Montenegro, yo vivo en Armenia, irme de Armenia a Montenegro en bicicleta porque no va a haber combustible, toca conmigo. ¿Cuántos de ustedes tienen sus carros o tienen sus motocicletas y las tendrán que guardar mañana o pasado mañana porque ya no tienen combustible para desplazarse? ¿En cuántos hogares hoy no habrá alimento por muchas circunstancias? Entonces, esto que está viviendo nuestro país tiene que ver con todos. Y entonces ahí de nuevo le envío un aplauso fuerte a Carol por esa banderita de Colombia, porque eso primero hay que interiorizarlo, llevarlo en el alma y luego sacarlo a flote, pero de la mejor manera, Aprovechemos las herramientas de la democracia. Aprovechemos los derechos que nos da la Constitución. El derecho a la protesta, sí, pero yo no tengo ningún derecho de ir a atentar contra la vida de nadie. Para eso existe un sistema jurídico. Miren lo que pasó ayer en Barragán. Eso es triste, es doloroso. 2 colombianos que mueren, 2 colombianos, y seguramente 2 colombianos del común, seguramente 2 trabajadores, 2 personas humildes, llenas de rabia sin saber por qué. Porque seguramente el primero que disparó no conocía al otro y los otros que mataron al otro tampoco sabían quién era. Y seguramente que los 2 o tenían hijos, o tenían papá, o tenían hermanos que hoy los están llorando. Y los muertos que hoy estamos llorando son nuestras familias. Perdón. Los muertos que hoy estamos llorando. Daniela, quería decir algo. Profe, creo que esos 2
señores de Barragán se mataron porque uno no le estaba dando como vía y se quería meter a la fuerza y por eso fue que se pusieron pues como a discutir. Claro, Daniela. Y terminaron 2 muertes inexplicables, ¿cierto? Sin Sí. sentido. Por algo sí, por algo sin sentido. Totalmente de acuerdo. Por algo que no tiene ni tendría nunca ninguna explicación frente al sentir humano. Excelente, Daniela, muchas gracias. Bueno, por niños. ejemplo, lo de Lucas también, eso está... No, lo de o sea, Lucas eso a mí es como que me doloroso. tiene muy nerviosa, muy traumada, yo no sé. Es doloroso y yo, por ejemplo, me he estado sintiendo muy Pues, extraño. y no solamente por Lucas, porque hay muchos inocentes que han caído. Exactamente. Y hay una cosa, Daniela, y todos nos duelen porque todos somos colombianos, porque todos estamos cubiertos bajo este techo hermoso y bajo esa bandera hermosa que tiene Carol ahí. Compañeros, cualquier duda que tengan con respecto al ensayo, no lo piensen 2 veces, me escriben y con gusto les aclaro sus inquietudes. ¿Correcto? Abramos micrófonos ahí para despedirnos, pues. Un abrazo a todos. Profe, muchas gracias. Que descanse. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Hasta luego, profe. Buenas noches. Bueno, Amén, bendiciones. un abrazo a todos. Dios los bendiga. Amén, profe, que descansen. Amén, Chao, muchas igualmente. gracias. Feliz noche. Un abrazo para todos. Chao. Listo, para que descanse. Chao. Chao, compañero de lucha. Luisinho de Oliveira.